Saludos desde Euronews. Hoy hemos asistido a un paso más para aumentar la tensión en el estrecho de Hormuz entre Irán y Estados Unidos, al comienzo de la cumbre del reparto de cargos en la UE, en Bruselas, al rescate de refugiados náufragos en el Mediterráneo en el mismo día del refugiado, y a otros elementos que configuran las claves del día que les ofrecemos ahora resumidas en 15 minutos. En España, un ferry rescata a 27 náufragos subsaharianos en el mar de Alborán. Otros 22, que se cree que iban en la misma patera, siguen desaparecidos. Cumbre de líderes europeos en Bruselas para decidir el reparto de poder en el seno de las instituciones comunitarias. El acuerdo parece largo y difícil de alcanzar. Aumenta la tensión entre Estados Unidos e Irán. Se enzarzan en un cruce de acusaciones tras el derribo de un dron estadounidense por parte iraní en el Golfo Pérsico. El revólver con el que supuestamente se suicidó Van Gogh triplica su precio de salida en subasta pese a las dudas sobre su autenticidad. Hoy, Día del Refugiado, han desaparecido al menos 20 africanos que intentaban llegar a las costas españolas. Es al menos de los que tenemos constancia porque, pese a la información que puedan pasar ONG y familiares desde África, no se acreditan cuántas pateras se hunden y cuántas personas desaparecen. Hoy, tan solo en el mar de Alborán, ha pasado esto que van a ver. En el Día del Refugiado, en España es noticia una tragedia tristemente habitual, la desaparición de al menos 22 migrantes en el Mediterráneo. Un ferry rescató este martes a 27 personas de origen subsahariano en el mar de Alborán. Iban a bordo de una patera que estaba siendo activamente buscada por Salvamento Marítimo. 3 hombres han sido hospitalizados en Almería en estado crítico. También había a bordo 2 mujeres y una niña cuyo estado de salud reviste menos gravedad. Y aún hay al menos 22 desaparecidos, pues según una ONG, la embarcación partió el lunes desde el norte de África con 49 personas a bordo. La patera fue localizada al norte de Cabo Tres Forcas, en la zona de búsqueda y rescate de Marruecos, país al que España ha ofrecido ayuda para buscar a los desaparecidos sin obtener respuesta. Son gobiernos de la Unión Europea los que formulan cargos criminales contra las organizaciones humanitarias. Las ONG que salvan náufragos en el Mediterráneo son perseguidas, sus colaboradores procesados, sus bienes embargados y sus barcos detenidos en los puertos. Hoy también, Día del Refugiado. ¿Qué piensa hacer la Unión Europea para resolver la emergencia humanitaria en el Mediterráneo? Los puertos de la UE siguen cerrados un año después de la crisis del Aquarius. En junio de 2018, el barco de rescate de la ONG SOS Méditerranée pasó 10 días en un limbo después de que Italia y Malta le cerraran sus puertos. Las ONG que operan en el Mediterráneo podrían enfrentarse a cargos criminales por parte de los gobiernos de la UE. Médicos Sin Fronteras denuncia que son el chivo expiatorio del fracaso de la Unión para solucionar el problema migratorio. La operación de lucha contra la trata de seres humanos en la UE no ha dado los resultados que buscaban. No ha disminuido el número de personas que intentan cruzar el mar, por lo que han tenido que encontrar a quién culpar. Y obviamente, las ONG ahora están soportando la carga de este problema. En junio del año pasado, los gobiernos de la UE anunciaron su intención de reformar el sistema de cuotas para reubicar a los solicitantes de asilo entre los Estados miembros. También planearon crear puntos de acceso fuera de Europa para preseleccionar las solicitudes de asilo. Otra solución que se planteó fue abrir centros de recepción en países europeos para aliviar a los países del sur que se enfrentan a la mayor afluencia de migrantes. Pero no se logró un acuerdo sobre dichas reformas. Los países comunitarios discutían cada vez que otro barco llegaba a sus aguas. La Comisión Europea quedó atrapada en el medio. Vamos hacia atrás en la cooperación europea. Estamos permitiendo una solidaridad desigual. Debemos apuntar a una solidaridad igual. Todos los Estados miembros involucrados y comprometidos con una responsabilidad que al final del día pertenece a todos los miembros de Schengen. Desde junio de 2018, más de 1000 personas han muerto en el Mediterráneo. Pese a que ha disminuido el número de inmigrantes que han llegado al viejo continente, en las últimas elecciones europeas el problema de la migración llevó a un aumento de los apoyos a los partidos nacionalistas, sobre todo en Italia.
No podemos permitir, como ha hecho el gobierno italiano en los últimos años, recibir 700.000 clandestinos que debían ser distribuidos en los otros Estados miembros. Porque no funciona, porque los otros países europeos dicen no. La crisis migratoria está en la agenda de la cumbre europea de este jueves y viernes en Bruselas. En breve habrá nuevos responsables de las instituciones comunitarias que deberán proponer nuevas soluciones al problema migratorio. Hola Enrique, aquí parece que tenemos cumbre para rato. Los jefes de Estado y de Gobierno están tratando de acercar posiciones, pero nadie cree, o muy poca gente cree, que se pueda alcanzar un acuerdo. Así que muy probablemente vamos a tener otra cumbre antes de que finalice el mes. Respecto a España, cabe decir que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, está teniendo un papel muy activo. Ha participado en muchas reuniones bilaterales. Gracias a los buenos resultados que consiguió en las elecciones europeas, se ha convertido en el negociador de los socialdemócratas europeos. Pero además aspira a que España pueda hacerse con uno de los altos cargos que están en juego. Los jefes de Estado y de Gobierno se han reunido en Bruselas para celebrar una cumbre en la que deben decidir quién va a mandar en Europa. Están en juego 4 altos cargos, empezando por la presidencia del Consejo y de la Comisión. El objetivo es encontrar un equilibrio entre las diferentes familias políticas, pero también entre los países del norte y del sur, así como del este y el oeste. Y las negociaciones están siendo difíciles, tal y como ha explicado el primer ministro irlandés. Tengo la sensación de que no se dan las condiciones para elegir hoy mismo un nuevo presidente de la Comisión o un nuevo presidente del Consejo. Lo más probable es que tengamos otra cumbre a finales de junio. Es algo relativamente normal en la política europea. A menudo es más fácil elegir a un nuevo papa que cubrir estos cargos. En las horas previas a la cumbre se han sucedido las reuniones para fijar estrategias. Y una de las pocas conclusiones es que el candidato teóricamente mejor posicionado para presidir la comisión no cuenta con los apoyos suficientes. Así lo explicaba el líder del grupo liberal. Hemos mantenido conversaciones entre los socialistas, los cristianodemócratas y los verdes en el Parlamento Europeo. Y la conclusión es que no hay una mayoría clara que apoye a Manfred Weber. Otro de los candidatos en liza es el socialista Frans Timmermans, que cuenta con el apoyo de España, pero todavía quedan muchas horas de negociación por delante. El objetivo es tomar una decisión antes del 2 de julio, el día en que el nuevo Parlamento Europeo celebrará su primera sesión plenaria. Saltan chispas cuando la mercancía de pacto político que se mueve en España intenta hacerse valer en el resto de Europa. Le pasa a Albert Rivera en la disyuntiva de si compensa alcanzar cuotas de poder municipal, regional y nacional pactando con la extrema derecha de Vox. Hasta ahora la respuesta es que sí, que compensa, aunque el Elíseo tenga que desmentirle. A regañadientes y tras tensas disputas internas, los liberales europeos han cerrado filas en Bruselas en torno a Ciudadanos, a pesar de su polémica relación con el partido ultraderechista Vox, en cuyos votos se apoya para gobernar en numerosos ayuntamientos y comunidades autónomas de España. El nuevo jefe de filas de Renew Europe, el rumano Dacian Cioloș, ha dado por buenas las explicaciones de su número 2, el eurodiputado naranja Luis Garicano. Según me ha explicado el señor Garicano, no hay acuerdos políticos. De todos modos, confiamos en nuestros colegas de Ciudadanos que respetan y apoyan los valores que compartimos en nuestro grupo. Confiamos plenamente en ellos. La polémica ha llegado en torno a las críticas del presidente francés Emmanuel Macron por aceptar los votos de Vox. Fuentes del Elíseo han desmentido las declaraciones de Albert Rivera, que hablaba de felicitaciones. Pues yo creo que Macron y el gobierno hablamos con el Elíseo directamente y han dicho justo lo contrario, que apoyan nuestros pactos, nos han felicitado incluso tanto en Andalucía como los acuerdos que estamos consiguiendo. Hoy es un día, insisto, de celebración para los liberales, somos más fuertes, somos más y desde luego todo lo contrario, venimos a tejer todavía más lazos, a ser todavía más fuertes y más allá de los dimes y diretes la realidad es esa, que hoy los liberales... Muchas gracias. El malestar por el acercamiento a Vox llega además a otras formaciones de Europa. En algunos casos, quien aísla, radicaliza.
Pero no nos engañemos, en la política de suma de escaños y puestos el razonamiento es más práctico e inmediato. Se trata de ocupar espacios de poder. La duda es si los pactos con la extrema derecha en el resto de Europa han funcionado y son viables. La respuesta de Pol Morillas, director del Patronato del Centro para Asuntos Internacionales de Barcelona. Lo que suele suceder es que los partidos de extrema derecha no son socios fiables, en el sentido que siempre sus demandas irán por encima de lo que los gobiernos o las instituciones muchas veces pueden llevar a cabo. ¿Por qué? Porque muchas de sus propuestas son, en muchos casos, inconstitucionales respecto a los sistemas en los que se mueven y, por ejemplo, aquellos que abogan por salir de la Unión Europea, eso tendría claramente un impacto en el sistema institucional. Por lo tanto, los partidos de extrema derecha nunca están del todo contentos, a pesar de que formen parte de gobiernos o hayan dado su apoyo a gobiernos más de centro. A peor va la tensión en el estrecho de Ormuz, con 2 contrincantes a la luz y varios otros emboscados. Trump no se contiene, al menos verbalmente. Aumenta considerablemente la tensión entre Estados Unidos e Irán. Ambos países se han enzarzado en un cruce de acusaciones tras el derribo de un dron del ejército estadounidense por parte de la Guardia Revolucionaria iraní en el Golfo Pérsico. Una acción que Donald Trump ha calificado como un gran error y que Teherán atribuye a una violación de su espacio aéreo, acusación que ha sido rechazada por Washington. La situación podría desembocar en un enfrentamiento bélico entre las dos naciones, una disposición inquietante. Los estadounidenses afirman que no descartan el uso de la fuerza, y eso, el uso de la fuerza militar de Estados Unidos contra Irán, sería una catástrofe, al menos para la región. Pero creo que para aquellos que pretendan llevar a cabo la medida, las consecuencias también serían muy tristes. Las autoridades iraníes informaron del derribo de una aeronave no tripulada con un misil tierra-aire cuando entró en su espacio aéreo en las primeras horas de este jueves. Además, advirtieron de que supone un mensaje decisivo y claro para que Estados Unidos respete la integridad territorial, la seguridad nacional y los intereses vitales de Irán. Entre tanto, el Pentágono asegura que su dron realizaba tareas de reconocimiento sobre aguas internacionales cuando fue derribado. Sentencias turcas. No hay antecedentes cercanos de un número ni parecido de condenas a perpetuidad al mismo tiempo. Es la respuesta judicial al frustrado golpe de Estado que no inmutó el poder del presidente Erdogan. Lluvia de cadenas perpetuas en el macrojuicio por el fallido golpe de Estado en Turquía. Un tribunal turco ha condenado a 133 de los 224 inculpados a pasar la vida entre rejas. De ellos, 16 acusados han recibido un total de 141 cadenas perpetuas. Entre ellos, el antiguo comandante de las Fuerzas Aéreas turcas. Turquía acaba de hacer que rindan cuentas, ha dicho el ministro de Justicia turco. Nadie puede matar la voluntad nacional, la democracia, y nadie puede dañar las almas de nuestros mártires. En Turquía, los derechos humanos, la ley y la democracia van a avanzar. Los jueces turcos han tomado esta decisión de acuerdo con la Constitución que los golpistas querían abolir aquel 15 de julio. Los condenados fueron considerados culpables de violar la Constitución con los agravantes de conspiración para destruir el orden constitucional y dirigir una banda armada, entre otros delitos. Durante la intentona golpista en la noche del 15 al 16 de julio de 2016 murieron 240 personas. Nada más tranquilizador que comprar en subasta cuando al comprador le da igual que el lote sea auténtico o falso. Lo importante es que el objeto ya adquiere un precio y a partir de ahí se sitúa en el mercado. El caso del revólver al que atribuyen el disparo que acabó con Van Gogh es un ejemplo de precio fijado y superado. Más de 160.000 euros ha pagado un postor por la pistola, o más bien los restos de ella, con la que supuestamente Vincent Van Gogh se quitó la vida en 1890 a las afueras de París. Las numerosas dudas sobre si es esta realmente el arma en cuestión no han impedido que el precio final de venta fuera 3 veces el esperado. Ni siquiera la casa de subastas Art Auction dice poder garantizar que sea la original, aunque recalca que las fechas coinciden. La pistola, muy deteriorada, fue hallada en 1965, es decir, 7 décadas después del suicidio, cerca de la ciudad donde el pintor pasó sus últimos días. El calibre es el mismo que el utilizado por el artista, pero más allá de eso, no hay ninguna prueba incontrovertible de que sea auténtica.
Hasta aquí hemos llegado en Euronews Hoy. Saben que pueden seguir la actualidad en todo momento en nuestra página web y en las redes sociales. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana.